Buen día para todos. Como parte de los elementos que viene desarrollando JMB Ingenieros para su programa de capacitación, acudimos a esta herramienta para dar desarrollo a la temática gestión del cambio en los sistemas de gestión de HSE y calidad, conforme a lo establecido en esos elementos de mejoramiento de nuestro programa de capacitación. Para el desarrollo de esta capacitación vamos a abordar cuatro elementos fundamentales. El primero será la definición de gestión del cambio. En segunda instancia hablaremos sobre el proceso de la gestión del cambio, cómo este proceso se enmarca en elementos de mejoramiento continuo como es el ciclo PHBA. Y finalmente realizaremos una revisión sobre cómo se está manejando la gestión del cambio en JMB. Iniciemos. El objetivo de esta capacitación es poder brindar a ustedes herramientas que les permita hacer una correcta identificación, análisis, implementación y seguimiento de las gestiones del cambio que se realizan en su organización y que pueden afectar los sistemas de gestión de calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. Tenemos que considerar que las organizaciones siempre están en cambio constante, bien sea por sus actividades, por los medios que emplean para desarrollarlos o por las mismas personas que se encargan de realizar. Es por ello que el sistema de gestión constantemente está en proceso de actualización y que estos cambios deben ser analizados de tal manera que cuando se implementen generen el menor impacto posible a la organización y contribuyan al mejoramiento continuo del sistema de gestión. Así las cosas, es necesario definir qué es la gestión del cambio. Cuando hablamos de cambio, siempre nuestro cerebro se va hacia un tema de transformación. Esa transformación está dada en cambiar de un estado a otro, hacer las formas de forma diferente las cosas, desarrollar nuevos elementos que permitan hacer nuevos procesos, replantear la organización frente a su planeación estratégica. Es decir, que el sistema de gestión y la organización debe tener la capacidad de poder ser predictivo frente a las situaciones que pueden llegar a generar cambio y cómo éstas pueden llegar a afectar su organización en el contexto más general y su sistema de gestión como herramienta de trabajo y de mejoramiento de la organización. Los cambios se pueden dar en diferentes escenarios de forma constante. Quizás lo hacemos no tan conscientes de que significa un cambio, pero es una evolución normal del sistema en la medida que éste va madurando. Cuando se implementa la gestión del cambio, ¿qué significa? Que debo desarrollar acciones que me permitan asumir ese cambio de una manera lógica, apropiada, ordenada y controlada para que impacte de una manera positiva y aquellas situaciones que quizás se puedan ver como adversas puedan ser controladas y se minimice la posibilidad de impacto negativo, es decir, las posibles consecuencias negativas que se puedan generar a partir del cambio que se quiere implementar. Sin embargo, es necesario ver el cambio desde su razón de ser. En primera instancia, los cambios siempre nos van a permitir mejora y esas mejoras estarán atadas al proceso organizacional y también estarán atadas a la estructura del sistema de gestión de seguridad, salud, trabajo, ambiente y calidad. Es decir, que esa constante revisión y ese constante cambio van a permitir que ese sistema sea cada vez más fuerte y que contribuya realmente a facilitar el trabajo de la organización. Si lo vemos desde el punto de vista de la seguridad, la salud en el trabajo y el medio ambiente, la gestión del cambio, al analizarla, también nos permite identificar posibles riesgos, impactos, aspectos ambientales, condiciones que puedan llegar a afectar la salud y la seguridad de nuestros trabajadores o del medio ambiente y tomar medidas que nos permitan hacer un control y disminuyamos esa consecuencia adversa.
También es importante que la gestión del cambio nos permite estar un paso adelante de lo que puede llegar a suceder. Es decir, que puede ser un elemento predictivo al hacer un análisis adecuado frente a las situaciones que se presentan y considerar si algunas situaciones de cambio se pueden generar a partir de situaciones no voluntarias, sino situaciones que acompañan la condición del desarrollo del trabajo. Entonces es importante ver que no solamente es un documento ni un requisito del sistema de gestión, sino es una herramienta que nos permite ser un poco más predictivos en la forma en que vemos la organización y la proyectamos. ¿De dónde pueden surgir estas gestiones del cambio para los sistemas de gestión? De los mismos elementos propios de los procesos. La inclusión de tecnologías, de maquinaria, de materias primas, de personal, son situaciones que, dependiendo la actividad económica en la que se desarrolla la organización, se pueden ver presentes de manera frecuente. El hecho de traer una nueva tecnología, de hacer una renovación tecnológica, de hacer un cambio de materia prima, de implementar un nuevo equipo que facilite la tarea, requiere que sea asumido como una gestión del cambio de la organización y que ésta permita ver esas bondades y esas posibles consecuencias que se pueden llegar a presentar en función de la implementación de ese cambio. Lo mismo sucede cuando estamos desarrollando actividades de adecuación de infraestructura, bien sea por ampliación, por reducción, por extensión, por apertura de nuevas sucursales. Esto nos lleva también a analizar de qué manera la organización y el sistema de gestión se pueden ver afectados y cómo podemos llegar a prever y hacer que ese cambio sea un poco más paulatino, que tenga mejor aceptación y que se pueda adecuar de mejor manera a los procesos de la organización. Existen cambios que se producen de manera externa y se salen un poco de control de la organización en función de su emisión. Es la situación que se presenta con las normas legales. El gobierno constantemente está generando leyes, decretos, resoluciones que pueden ser aplicables a la organización y que generan un cambio al interior de su actividad. Por lo tanto, estos cambios que son de origen externo, pero que afectan también a la organización, es importante considerarlos. La situación más tangible que tenemos es todo lo que llevamos viviendo de la pandemia del COVID-19 y cómo las organizaciones debieron adecuarse para poder establecer estos cambios. Ahora bien, JMB Ingenieros ha establecido en su procedimiento de gestión del cambio algunas situaciones que considera son relevantes para ser identificadas y que se deben considerar como parte de las gestiones del cambio dentro de la estructura. Ello está atado a los requisitos legales, a la identificación de riesgos y oportunidades para el sistema de gestión, las nuevas actividades que ustedes puedan desarrollar, aspectos e impactos ambientales que puedan surgir de esas nuevas actividades, la misma estructura organizacional, los acuerdos contractuales con sus clientes, los daños que se puedan presentar a la propiedad, a la maquinaria o a los equipos, el desarrollo en temas de conocimiento y tecnología. Entonces son muchos los elementos que JMB tiene previstos que pueden llegar a desencadenar gestiones del cambio. ¿En qué está el truco acá de lograr identificar cuáles son relevantes y pueden llegar realmente a impactar a la empresa y al sistema de gestión? Para ello se propone una ruta que puede ser desarrollada por responsables del sistema, líderes de proceso, gerencias, direcciones, para que estos elementos que se logran identificar y que puedan afectar el sistema se analicen de una manera sistemática y se determine si son o no aplicables como una gestión del cambio al sistema de gestión. En primera instancia, es necesario hacer una identificación de lo que es el cambio. Identificarlo es tener claridad en qué es el cambio, para qué se está haciendo,
cuál será esa razón de ser del cambio, si surgió de una necesidad interna o quizás es un elemento de origen externo que la organización debe asumir. Esa identificación permitirá tener claridad en la pertinencia del cambio frente a la estructura organizacional y del sistema de gestión. En segunda instancia, es necesario hacer una solicitud. Esa solicitud estará atada a la forma en la que yo le presento a quienes aprueban los cambios que se requieren. Si tengo una necesidad de cambio, esa necesidad de cambio tiene que estar atada a una planeación, de qué manera la voy a implementar, de qué manera voy a abordar acciones que me permitan que ese cambio se lleve eh, en un proceso apropiado y se integre a la organización y al sistema de gestión. Esto nos lleva a tener una serie de registros y esos registros están atados a cómo lo identifiqué, cómo lo analicé, cómo lo implementé, cómo lo llevo a cabo, cómo lo evalúo y esa trazabilidad que nos permite saber que el cambio no simplemente fue un elemento abrupto que llegó al proceso y se acogió, sino que se analizó previamente para poder incorporar. Ese es el cuarto elemento. La evaluación que me permite hacer, conocer cuáles son esos elementos del sistema de gestión que pueden llegar a verse afectados, tales como la generación de nuevos riesgos y peligros, quizás la afectación en la calidad del producto o servicio que prestamos, un impacto ambiental que supere las condiciones medioambientales autorizadas, cualquier condición en la prestación del servicio que pueda quizás generar un nuevo riesgo tanto para trabajadores como para la organización. Esa evaluación me permite saber si realmente el cambio se debe o no acoger o si las acciones que necesito tendrán más o menos esfuerzo en su desarrollo. Eso significa también que la evaluación me permite tener un elemento de entrada para la toma de decisión y determinar si lo aprueban o lo rechazan, porque quizás mi idea de cambio sea una renovación tecnológica y al hacer todo el análisis identifico que no es viable por costos, por condiciones, por tecnología y el hecho de haberla analizado y haberla sometido a una aprobación o rechazo me permite saber si la coge o no mi organización y que constantemente estoy abierto a saber qué puede llegar a cambiar en mi sistema y cómo lo puedo identificar. Si esta evaluación nos da un aprobado o una aceptación, siguiente paso 5 consiste en la implementación de las acciones que desarrollamos para esa gestión del cambio. Entonces, como ejemplo hipotético, vamos a hacer la adquisición de una nueva maquinaria, hacemos todo el análisis, no la aprueban, ahora tenemos que planear cómo vamos a importarla, a nacionalizarla o adquirirla, a llevarla al punto de operación, a instalarla, a darle las condiciones de uso y operación que se requieran, cómo voy a hacer entrenamiento de mi personal, para qué procesos la voy a utilizar y hacer esa planeación e implementarlo me permiten acoger todos esos elementos que traía atrás. Y finalmente, cuando ya finalizo toda esa implementación de acciones y en la medida que también voy avanzando en ellas, es importante hacer la evaluación de la eficacia. ¿Qué tan bueno ha sido ese cambio para nuestro sistema de gestión? Hay elementos desde la seguridad, la salud en el trabajo y el medio ambiente que también es necesario revisar cuando se están haciendo estas evaluaciones o estas trazabilidades de las gestiones del cambio. Uno, el recurso humano, saber si mi cambio puede afectar la necesidad de competencias, quizás la contratación de nuevo personal, la reestructuración de un área. Esto me significa también considerar recursos económicos, tecnológicos, técnicos y todo ello se acoge o se acomoda para que ese cambio empiece a tomar sentido dentro de la empresa. Importante la toma de conciencia de nuestros trabajadores. Muchas de las fallas que se encuentran en la implementación de las gestiones del cambio es el tema de la resistencia al cambio, que es una reacción muy normal del ser humano. Trabajamos con personas, entonces es apenas normal que se puedan presentar esas situaciones de resistencia al cambio y ahí tenemos que hacer un trabajo bastante fuerte frente a lo que es la toma de conciencia y esas medidas de prevención y cumplimiento para poder implementar el cambio. ¿Que cómo lo podemos hacer? A través de procesos de comunicación que se
convierte en una herramienta fundamental para la sensibilización de ese talento humano que hace parte del cambio y que también me permite hacer visible las acciones que desarrollo frente a la gestión que estamos asumiendo. De igual forma, es preciso revisar temas de documentos. Por ejemplo, si necesitamos crear procedimientos, protocolos, instructivos, si quizás uno existente debe ser modificado por la inclusión del nuevo cambio, si necesito la implementación de un nuevo formato, de un nuevo mecanismo de seguimiento. Esto también nos lleva a pensar de qué manera estos cambios pueden afectarse. ¿Qué controles operacionales necesito? Es necesario que haga una nueva requisición, una nueva adquisición de elementos de protección personal. Voy a cambiarle la jornada de trabajo a mis trabajadores. Necesito adecuar mi infraestructura. Necesito adquirir algún tipo de accesorio además para poder tener ahí. Si simplemente es un cambio, ejemplo, de estructura jerárquica, entonces, ¿cómo voy a hacer la inclusión de ese nuevo cargo estratégico para que sea aceptado por todas las diferentes partes de la organización y se pueda trabajar en sincronía? Quizás es importante poder revisar si frente a compras y contratistas también necesito que ellos hagan algún tipo de adhesión a mi sistema de gestión, que respeten las normas, que me den orientación frente a condiciones de prevención y control. Y finalmente ver si mi cambio puede llegar a generar situaciones de emergencia que me lleven a revisar nuevamente mi plan de emergencia, los planes operativos normalizados o crear alguna contingencia en función del cambio que voy a implementar. Estos últimos elementos son un poco más tangibles cuando estamos hablando de equipos, máquinas, herramientas, materias primas o infraestructura que cuando estamos hablando de procesos organizacionales como la contratación de personal, la reestructuración jerárquica de la organización, quizás la implementación de manuales, políticas y demás. Entonces hay que evaluar muy bien para qué condiciones es necesario evaluar algunos de estos elementos que estamos mostrando. Finalmente, todas las gestiones del cambio deben ser evaluadas, verificar la pertinencia de las mismas, saber si las acciones que propusimos para implementarla realmente tuvieron impacto. Eso lo podemos hacer a través de indicadores, lo podemos hacer a través de inspecciones, a través de evaluaciones de cumplimiento. Las mismas auditorías se convierten en una herramienta de seguimiento y medición porque nos permite desarrollar acciones correctivas, acciones de mejoras, ver si ese cambio no me aumentó estadísticas de accidentalidad o de incidentes ambientales, de qué manera realmente me generó un cambio significativo dentro de la organización y cómo esto puede ayudar a mejorar cada una de las acciones que desarrollamos. Entonces, la gestión del cambio hay que verla como un todo, es un proceso participativo, es un proceso que no solo depende de la dirección de HC de la organización, sino de ese trabajo integral con todas las áreas y sobre todo de los responsables que quizás identificaron y requieren el cambio. Ese trabajo integral, colaborativo, que permite ver cómo se engranan los diferentes elementos es fundamental para que la gestión del cambio pueda funcionar. Ya para finalizar, recordarles que JMB Ingenieros ha establecido un procedimiento de gestión del cambio con código PRHC09, el cual tiene como propósito pues establecer esos lineamientos para abordar la gestión del cambio que puede pues impactar los sistemas de gestión y las actividades. Que este procedimiento tiene alcance para todos los sistemas de gestión y por lo tanto debe ser asumido por los responsables de los procesos y sus equipos de trabajo de tal forma que sea una herramienta de constante uso. El procedimiento también nos describe de forma general el instrumento a través del cual podemos hacer la notificación de la gestión del cambio, con la cual podemos hacer los seguimientos, podemos establecer los planes de acción y esto nos lleva a tener un poco más de claridad en cuál es la forma adecuada de abordarlo dentro de la organización. Para ello, también se cuenta con el formato
de cambios en el sistema de gestión, que también está estandarizado para los sistemas de JMB, en el cual es posible hacer el reporte de cuando solicito el cambio, cuál es su descripción, si necesito controles, cuáles serían esos análisis que se hace frente a los cambios, frente a temas de seguridad, salud, ambiente, poder hacer seguimiento, cómo hago la planificación, quién es responsable de esa planificación y qué tipo de requerimientos adicionales puedo tener. Entonces, recordar que estas dos herramientas están incluidas dentro del sistema de gestión de JMB Ingenieros, disponibles para su consulta y que pueden ser desarrolladas con el apoyo pues, de cada uno de los responsables de proceso y de la dirección HC. Entonces, de forma general era lo que queríamos contarles acerca de la gestión del cambio. Agradecemos el tiempo, el espacio y vía correo electrónico se generará la evaluación de la capacitación. Muchas gracias, feliz día.